Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando los fundamentos de la fe cristiana. Y en el mensaje anterior vimos algunos de los atributos de Dios. Nos concentramos más en dos de sus atributos, que fue la omnisciencia y la santidad de Dios. Y hoy vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Cristo está sobre todo y sobre todos. Y antes de empezar, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en el mensaje del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes a que en la sesión del día de hoy podamos ver cómo tu palabra exalta a tu Hijo Jesucristo y que de la misma forma, Señor, nos ayudes para que en nuestra vida, con todo lo que hagamos, Señor, también tu Hijo sea exaltado. Padre, esto es lo que oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a empezar reconociendo la importancia de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es la personalidad más importante del universo porque es Dios mismo revelado a través de su Hijo unigénito. Es la segunda persona de la Trinidad. Y esa verdad de la centralidad de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, pero también es el punto en donde peleamos con las sectas y con las religiones falsas, porque ellos le quitan la centralidad a nuestro Señor Jesucristo y no reconocen su naturaleza divina y no reconocen su deidad y además minimizan su sacrificio en la cruz. Y lo minimizan al hacer que se tengan que agregar rituales y obras para alcanzar la salvación. Obras y rituales como rezos después de la muerte, que en su creencia, sumados a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, les permiten alcanzar la salvación. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, y claro que lo es, entonces tenemos que reconocer que la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente. Y tenemos que reconocer que toda la Biblia lo confirma y que toda la Biblia nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su suficiencia como único Salvador. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios tenemos la presentación de Cristo. En el libro de los Hechos tenemos la proclamación del mensaje de salvación en Cristo. Y en las epístolas tenemos el ministerio de Cristo en la iglesia. Y en Apocalipsis tenemos al Cordero de Dios reinando en toda su gloria. Es decir, la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la historia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, Felipe le predicó al eunuco y le predicó desde el libro del profeta Isaías porque cualquier parte de la Biblia nos señala a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, versículos 27, nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció a Cleofas y a otro seguidor de nuestro Señor Jesucristo en el camino a Emaús. Y Lucas dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo les enseñó que el Pentateuco, que los libros proféticos, que los libros de poesía y que los libros de historia hablaban de Él, que todas las escrituras describían lo que Él iba a realizar en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, vemos muy claramente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta idea, esta verdad es el fundamento de la fe cristiana, es la piedra del ángulo, poder conocer realmente quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el contexto de Colosenses es que Epafras le cuenta al apóstol Pablo de las herejías que había en Colosas. Y una de esas herejías era negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y otra era negar a nuestro Señor Jesucristo como un Salvador suficiente. Decían que tenían que adorar a otros espíritus y tener visiones especiales y tener un conocimiento místico especial, porque decían que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente. Entonces, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, ataca estas herejías. Por ejemplo, en Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo que el Espíritu de Dios está aclarando aquí por medio del apóstol Pablo es que para que un hombre pueda ser salvo, nada más necesita a Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 2, se sigue atacando a estas herejías. Dice: a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y después sigue atacando esas herejías en el versículo 9. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces también vemos a Cristo como la cabeza del cuerpo. En Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice: en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, en Cristo está todo el alimento que necesitamos para poder crecer y funcionar en el cuerpo de Cristo. No necesitamos nada más. No es Cristo más conocimiento místico. No es Cristo más revelaciones o visiones especiales. No es Cristo más adorar a otros espíritus o a otros santos. Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que si hemos creído en Cristo, entonces nuestra vida es Cristo, toda nuestra esperanza es Cristo, y todo el alimento y todo el crecimiento está en Cristo. Y por eso la palabra de Dios les está diciendo a los colosenses, y nos está diciendo también a nosotros: por favor. Y con cada versículo que está atacando estas herejías es un por favor. Les está diciendo: por favor, no le crean a nadie que les diga que es Cristo más algún otro ángel o algún otro espíritu, que es Cristo más algún conocimiento místico o alguna visión especial. Por favor, no crean nada de eso. Nada más necesitamos a Cristo para ser salvos. Y se los deja muy claro en Colosenses capítulo 2, versículo 19, cuando dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, habitase toda plenitud. Ahora, esta herejía que había en Colosas también está presente en la iglesia en el día de hoy. Hay gente que dice
que Jesús solo era un espíritu, que no vino en carne y en hueso, y por eso tenemos a gente adorando a otros espíritus. Y por eso Dios les aclara a los colosenses y nos aclara también a nosotros que Jesús, Él es Dios encarnado, Él es el Hijo unigénito del Padre, con su misma naturaleza divina. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y el mensaje a los colosenses es muy directo. El mensaje los confronta. Les dice, ¿qué hacen adorando a otros espíritus? ¿Qué hacen adorando falsas visiones? Y les pregunta, ¿quién los perdonó de sus pecados? ¿Quién fue? Y claro que la respuesta es el Hijo amado, el que tiene el reino, el que es la imagen del Dios invisible. Él es digno y Él es suficiente, y su sacrificio es suficiente para perdonarlos y salvarlos. Colosenses y también nosotros no necesitamos nada más. Y en los versículos 15 al 19 vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en relación con Dios, en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, en relación con la iglesia y en relación con cualquier otra cosa. Y vamos a empezar primero a ver a nuestro Señor Jesucristo en su relación con Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 nos dice que Dios es invisible. Dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Lucas 24:39, nuestro Señor Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios es invisible, pero se hizo visible. Cristo es Dios hecho visible, es la imagen del Dios invisible, es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Ahora, a diferencia de nosotros, que también fuimos hechos a la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es la imagen perfecta de Dios. Cuando la palabra imagen se usa de nuestro Señor Jesucristo, es diferente a cuando se usa para hablar del hombre. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y también en 1 Corintios 11:7 nos dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Es decir, que Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre no es una imagen perfecta de Dios. No estamos hechos a la imagen moral de Dios porque nosotros no somos santos. Ni Adán, que fue el primer hombre, fue hecho santo. Él fue creado inocente, pero en la primera prueba que tuvo, él pecó. Y tampoco somos hechos a la imagen de Dios en esencia. No somos omnipresentes, no somos omnipotentes, no somos omniscientes, no somos inmutables. Fuimos creados a la imagen de Dios en cuanto a la personalidad. Es decir, podemos pensar, podemos sentir, podemos decidir. Y aunque Adán no fue creado santo, la imagen de Dios que había en Adán era mejor que la que hay en nosotros, y la única forma de restaurarla es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la imagen de Dios en Cristo es diferente a la de nosotros porque Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible, y Dios lo deja muy claro en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, siendo Él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para los hebreos, la revelación de Dios siempre había sido verbal, por medio de palabras.
Ellos no podían ver a Dios, pero podían conocer a Dios por medio del mensaje que Dios les entregaba de forma verbal a través de los profetas. Y luego nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y ahora Dios nos habla por medio de su Hijo y también es de forma verbal. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es fue hecho. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la revelación de Dios siempre fue su palabra. Y la palabra es Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Mateo 17:2, en la transfiguración, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y segunda los Corintios capítulo 4, versículo 6 nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, solo en Cristo podemos conocer a Dios. Dios manifiesta su gloria a través de la faz de su Hijo Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice que en Él, que en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la revelación final, completa y única de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esta es una gran verdad, que cuando estemos con Cristo para siempre, la imagen de Dios va a ser completamente restaurada en nosotros. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ahora nuestra confianza está en que si estamos en Cristo, entonces un día la imagen de Dios va a ser restaurada en nosotros. Y mientras llega ese día, nosotros abrimos la Biblia y Dios nos enseña su imagen perfecta en todo el relato y en toda la descripción que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la vida de su Hijo Jesucristo. Porque si Dios fuera hombre, no tendría pecado. Y así fue nuestro Señor Jesucristo, Él fue sin pecado. Y si Dios fuera hombre, diría las palabras más grandes que se hubieran dicho en la historia, y nuestro Señor Jesucristo las dijo. Y si Dios fuera hombre, sería la influencia más grande en la historia de la humanidad, y nuestro Señor Jesucristo fue la influencia más grande que ha habido en la historia del hombre. Y si Dios fuera hombre, haría milagros con facilidad, y nuestro Señor Jesucristo hizo milagros con facilidad completamente. Si Dios fuera hombre, Él amaría de una forma perfecta, y nuestro Señor Jesucristo amó de una forma perfecta, porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Colosenses 2:9 nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, primera los Corintios 12:3 nos dice
que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que creer en Cristo como Señor y Salvador es una obra soberana de Dios. Creer en Cristo es por medio de la fe, que ningún hombre tiene de forma natural esa fe, sino que es un regalo de revelación divina que Dios nos da por medio de su Espíritu. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, también nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y no quiere decir que fue el primero en ser creado, quiere decir que es el primero en rango de autoridad, en rango de importancia, el que tiene los derechos de la herencia. El Salmo 89, 27 nos dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y en Apocalipsis 5, Dios está en su trono y tiene un rollo en su mano, y el rollo está sellado con 7 sellos. Y en el derecho romano, así se sellaba un testamento: se enrollaba un poco y se le ponía un sello, y se enrollaba un poco más y se le ponía otro sello, y así hasta completar 7 sellos, para que no fuera abierto con facilidad, y que en caso de ser abierto se pudiera dar cuenta de que ese testamento había sido violado. Así que aquí tenemos a nuestro Señor, y tiene el rollo en sus manos, que es el título de propiedad de la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 y 4: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Entonces, ¿dónde está el primogénito? ¿Dónde está el que es digno de abrir el rollo y de romper los sellos? Y Apocalipsis capítulo 5, de los versículos 5 al 7 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así que aquí está el primogénito. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero. Él es el primogénito. Él es el heredero, y Él es el digno de abrir los sellos, y el digno de toda honra y de toda gloria y de toda la alabanza. Y dice el versículo 13 del capítulo 5: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, todo el universo entiende que Cristo es el primogénito. Y lo triste es que en nuestro mundo Satanás ha hecho un buen trabajo, haciendo que nadie crea que Jesucristo es el primogénito, que Jesús es el heredero, que nuestro Señor Jesucristo, Él es digno de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, a pesar de esta ceguera que tenemos en el mundo de hoy, para los judíos fue muy claro que Jesucristo reclamó la deidad. Dice Juan capítulo 10, versículo 33, le dijeron los judíos a nuestro Señor Jesucristo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, los judíos entendieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, nuestro Señor Jesucristo reclamó autoridad
divina sobre los ángeles y sobre los hombres, y sobre la ley y sobre el día de reposo, y sobre la tradición de los ancianos y sobre todo. Nuestro Señor Jesús dijo tener autoridad para perdonar pecados y dijo que tenía autoridad para levantarse de entre los muertos, y Él venció la muerte y el pecado y satisfizo de manera perfecta la justicia de Dios. Cristo fue un sacrificio perfecto y está a la diestra del Padre, y Él mismo no necesita de nadie más. Él mismo intercede por nosotros porque no hay otro mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y aunque es el único, es suficiente. Cristo es suficiente. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de estar en comunión con Dios, la única forma de poder tener una relación con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en relación con el universo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que Cristo creó todo y tiene dominio sobre toda la creación. Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Hebreos capítulo 1:2 también nos dice: por quien asimismo hizo el universo. Y nosotros no somos científicos, pero entendemos que el universo es tan inmenso y tan complejo que no es nada más un accidente cósmico, que fue creado por alguien que es mucho más inmenso y más maravilloso que el propio universo. Y miren, la estrella más cercana a nuestro sistema solar se llama Próxima Centauri y está, según los científicos, a 4.3 años luz. Y ni siquiera podemos entender qué es eso. Pero cada año luz equivale a 9.46 billones de kilómetros. Y también hay una estrella gigante que los científicos han podido observar y se llama Betelgeuse, y ni la ciencia puede calcular su tamaño, al menos de una forma que se pueda comunicar, que se pueda expresar. Pero básicamente dicen que es unas 1000 veces más grande que nuestro Sol. Y ni los científicos, y mucho menos nosotros, podemos imaginar cuánta cantidad de material es eso. Y esa estrella que se llama Betelgeuse es solo una de miles y millones de estrellas que nuestro Señor creó. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo las creó todas. Dice Juan 1:3, todo fue hecho por Él. Y aún así, hay gente que cree que todo el universo fue evolucionando, y solo hay dos razones para creer en la evolución. La primera es por ignorancia, porque no conocemos la Biblia, y la segunda es porque voluntariamente decidimos no creer en Dios. Pero nosotros, los que creemos en Dios y que creemos que la Biblia es su palabra, rechazamos la evolución porque conocemos que todo el universo existe por nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y nuestro Señor Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Apocalipsis 1:11 dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en Apocalipsis 22:16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David.
Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 1:3, y lo dice en tiempo presente, nos dice que Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, la ciencia descubrió que la rotación y que la inclinación de la Tierra están en un equilibrio exacto y que ese equilibrio exacto es lo que permite la vida de las plantas y de los seres vivos. Y también la ciencia descubrió que la distancia de la Luna en su órbita mantiene un equilibrio exacto en las mareas de la Tierra. Y Colosenses 1:17 nos dice que todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Cristo es quien mantiene todo este equilibrio en el universo, todo este equilibrio en el macrocosmos. Y también Cristo mantiene el equilibrio en el microcosmos. En el núcleo de cada átomo, cada protón tiene una carga positiva, pero el neutrón no tiene ninguna carga. Y la ciencia tiene una ley de cargas eléctricas y de magnetismo. Y por esa ley, los científicos no entienden cómo el átomo no se desintegra y no explota y no saben qué mantiene al átomo unido. Los científicos saben que hay una fuerza dentro del núcleo que mantiene unido y que impide que ese núcleo explote, porque si esa fuerza no estuviera ahí, el átomo explotaría por las cargas que hay dentro de él. Y aunque los científicos no entienden por qué esta fuerza está ahí, los científicos le pusieron un nombre, la llamaron la fuerza nuclear o el pegamento nuclear. Pero nosotros sí sabemos qué es, y mejor dicho, sabemos quién es. Sabemos que es Colosenses 1:17, sabemos que es Cristo, porque dice Colosenses 1:17 que todas las cosas en Él subsisten. Y un día Cristo va a soltar todos los átomos del universo para tener cielos nuevos y un universo nuevo. Segunda de Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y aquí la palabra desecho significa soltar algo. Así que aquí es cuando Dios va a dar la orden de que los átomos sean soltados. Un día, cuando sea el tiempo de Dios, Él va a despegar los átomos y ocurrirá una fusión nuclear que la Biblia le llama un grande estruendo. Pero eso no nos da miedo a nosotros, al contrario, es nuestra esperanza. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Para el cristiano ese día, cuando nuestro Señor Jesucristo suelte todos los átomos y se produzca este grande estruendo, esta fusión nuclear universal, ese día es un día de esperanza. Ese día cuando nuestro Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde nosotros viviremos con Él para siempre. Ahora, también vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en relación con el mundo invisible. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, ya vimos las que son visibles, ahora vamos a ver e invisibles. Y luego tenemos los nombres de los diferentes tipos de ángeles, dice sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y no sabemos cuál es la diferencia de sus rangos, cuáles son sus diferentes tareas, pero todos fueron creados por Él. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y si leyéramos completo este capítulo 1 de Hebreos, veríamos que tenemos 7 citas del Antiguo Testamento que Dios puso aquí y que utiliza en su palabra
para demostrar que Cristo es superior a los ángeles, para demostrar que nuestro Señor Jesucristo es su Hijo unigénito con su misma esencia, con su misma naturaleza, con su mismo poder. Y Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, no importa qué rango tengas en el cielo o en la tierra, todos se inclinarán ante Jesucristo y confesarán que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios capítulo 1, versículo 21 nos dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y primera de Pedro 3, capítulo 22 nos dice, Él es Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, todos en el reino angélico, todos en el reino invisible a nuestros ojos, están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver en siguiente lugar a nuestro Señor Jesucristo en relación con la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí en este versículo encontramos 4 verdades de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así es que la Biblia nos presenta a la iglesia como un cuerpo. Y en 1 Corintios capítulo 12 nos habla que hay unidad en los diferentes dones y ministerios. Y la unidad es porque estamos dirigidos por Cristo. La unidad es porque aunque todos tenemos diferentes dones y diferentes ministerios, siendo parte de este cuerpo, todos obedecemos a la cabeza que es Cristo. Quiere decir que dependemos completamente de Cristo, no dependemos de ángeles, no dependemos de visiones fuera de la palabra de Cristo, fuera de la Biblia. Dependemos de Cristo, que es la cabeza, y Él gobierna y dirige a la iglesia por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Ahora, número 2, nos dice que Él es el principio de la iglesia. El principio se refiere al rango de importancia, es decir, Cristo es el jefe de la iglesia. Cristo es el más importante de la iglesia. Ahora, en tercer lugar, nos dice que Él es primogénito de entre los muertos, es decir, de toda la gente que ha resucitado, Cristo es el más grande de todos. Cristo es el más importante. Y número 4 nos dice para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Cristo tiene la preeminencia. Cristo es el primero y el más importante en todo, porque Él murió en la cruz y resucitó, y por eso el Padre lo ha exaltado y le ha dado la preeminencia sobre todo. Ahora, ya para terminar, vamos a ver como último punto a Cristo en relación con todo lo demás que hubiera podido quedar fuera. Y también, solamente por si alguien quisiera decir que hay algo en lo que Cristo no es el más importante, o que hubiera algo en lo que Cristo no es suficiente. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, no necesitamos adorar a ángeles o a santos, o tener visiones especiales, o tener un conocimiento místico para ser salvos. Necesitamos a Cristo, solamente a Cristo. Colosenses 2:3 nos dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Colosenses 2:9 nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, en Cristo estamos completos, y si estamos completos en Cristo, si estamos en Él, si descansamos en Él, si estamos en paz con Dios por medio de Cristo, entonces en Él
En Cristo es en quien recibimos toda bendición espiritual, incluida la salvación y la redención de nuestras almas, incluida nuestra santificación y nuestra gloria futura. Todo lo que tenemos, toda bendición espiritual, la recibimos por medio de Cristo. Cuando estamos en Cristo, todo lo que Él es también es de nosotros. Su justicia perfecta ahora también es de nosotros. Y ante esta realidad de quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestra respuesta debería de ser, como leemos en 1 de Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. O como leemos en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra y de ver esta gran verdad, Señor, de conocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de conocer la grandeza, la majestad, la santidad, la preeminencia que tú le has otorgado por ser obediente de una manera perfecta a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ver a tu Hijo Jesucristo como tú lo ves. Ayúdanos a adorarle, a honrarle, a glorificarle con nuestra vida como Él lo merece. Como todo el universo le adora y le glorifica y le honra, ayúdanos también para que nosotros podamos sumarnos al universo y adorarle como Él merece ser adorado. Padre, gracias porque tú nos has provisto a tu Hijo, Señor, para que también seamos hijos tuyos. Y te damos gracias por esa misericordia y por esa gracia de salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Padre, y en su nombre oramos y te pedimos que esta palabra sea de bendición y traiga fruto en nuestra vida para que, Señor, nuestra vida te glorifique a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.